Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Es un placer, un privilegio estar aquí en este lugar compartiendo en mi casillo con ustedes de parte de la Iglesia CCI. Mi nombre es Sebastián Fajardo, siervo del Señor, y el Señor nos ha estado hablando en estos días, en estas semanas, acerca del matrimonio, y vamos a continuar hoy viendo las consecuencias y los efectos que produce el no cumplir con las reglas establecidas por el Señor. Mirábamos la semana pasada y las responsabilidades impartidas por la hermana Leti, y en la anterior yo di que eran las bases para establecer una casa. Básicamente lo más importante es entender algo que pensaba la vez pasada, que al decirles que la primera base para establecer el matrimonio es que el que edifica o el que construye la casa es el Señor, y esa parte a veces no la aplicamos, nosotros no la entendemos. Por ejemplo, en mi caso, para que yo estuviera casado con mi esposa, Dios tuvo que intervenir y hacer varias cosas para que yo la conociera, para que yo llegara a ella y que pudiera encontrar la ayuda idónea que realmente era para mí. Y nosotros los hombres normalmente andamos picando como picaflor, buscando, pero realmente Dios llega a un punto en que nos lleva al lugar, a la determinación de quién es la persona que nos va a acompañar en nuestra vida. Y después empieza la aventura del matrimonio, que eso es lo que es más importante entender después. El matrimonio fue establecido por el Señor, y que cuando Él dijo en el principio que el hombre dejaría a padre y madre y se uniría a su mujer y serían uno solo, significa que Él ya tenía un plan determinado para cada familia, para cada hogar, y esa es la base del reino del Señor, la familia. Cuando uno cambia precisamente ese orden y anda picaflor buscando, y precisamente por eso hay tantos hogares ahora que se han destruido, que se han divorciado, que se han separado, porque realmente la persona con la que se casó, él no era la persona para la mujer, ni la mujer era la ayuda idónea para ese varón, porque no fue el Señor el que edificó ese hogar. Fueron basados en deseos, en cosas que nos presenta el mundo ahora, de cosas, bueno, la mujer bonita, bien repellada, bien pintadita, y esas cosas a veces nos llevan a cometer errores de los cuales después nos arrepentimos. Entonces, hay una parte que es bien importante, además, o sea, de eso, de entender que fue Dios el que formó el hogar, y después, bueno, edificar sobre la roca, que era el segundo punto, que es meter en nuestro hogar las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas que Dios nos dio para cada uno de nosotros para el matrimonio. Y por último estaba la parte que yo creo que es la que más complica, que era la parte de seguir el orden establecido por el Señor. Si ustedes observan, por lo menos en mis años de vivir, yo observaba que en nuestra cultura
En la mayor parte de las ciudades, yo pensaba que solo en Comayagua, solo en esta ciudad ocurría eso. Los hogares casi todos estaban fundados sobre matriarcados, o sea, significa que no era patriarcado, sino que la mujer es la que gobernaba la casa y es la que era por la cual es conocido el hogar. Y ese es un problema serio, porque ahí desde ese momento usted le está dando vuelta a la orden que el Señor dejó de que fuera realmente el hombre la cabeza del hogar. Y nosotros esa parte los hombres la hemos interpretado mal y las mujeres también, ¿no? Porque las mujeres dicen, ¿yo por qué me voy a sujetar a si yo también pienso, yo también tengo mis aspiraciones, tengo mis deseos y me los va a someter todos? Pero realmente lo que Dios le interesa es que nosotros entendamos que las decisiones en el hogar se deben de tomar en conjunto, pero quien define y quien decide al final es la cabeza. Y recordando el orden de Dios, dice que Dios es la cabeza de Jesucristo, Jesucristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces esa parte es la que ha traído que el mundo ahora esté patas arriba, que realmente esté al revés. Y ocurre entonces que cuando no se cumple ese orden va a ocurrir lo que les estaba diciendo. En nuestra cultura se utiliza mucho o se vive con el matriarcado, donde la mujer es la que tiene el control, donde la mujer es la que define. Entonces, ¿qué podemos esperar si ya le empezamos de ese punto de ahí? Entonces, yo quería nada más en este día, hay un cuadrito que hay al final, el hermano lo va a poner ahí, o ahí va a aparecer en el video, de los efectos que tiene precisamente no cumplir con ese orden, de evitar que sea el orden establecido por Dios. Si pueden ocurrir varias cosas, si usted cumple el orden, pues va a estar todo tranquilo, todo bien. Hay 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 elementos que se mantienen dentro del hogar, que son la base, la fuente, para que funcione adecuadamente. Pero cuando no se cumple el orden, estos van destruyéndose y va desarrollando otros 5 que son aquellos efectos negativos que se dan en la vida del hogar. En primer lugar, yo creo que todos cuando nos casamos, cuando nos acercamos y llegamos, pues lo primero que creo que nosotros teníamos era una admiración por nuestra esposa y la esposa una admiración por el marido. Empezaba a decir, pucha, sí entiende, sí sabe, sí me cuida, sí me apoya, sí. Y realmente entonces, cuando no se están cumpliendo adecuadamente con esas responsabilidades, llega un punto en que dice uno, ¿verdad? ¿Y para qué me casé con ¿O para qué? O dice, ¿para qué me casé con esto? O sea, empieza a perder la admiración. Entonces, cuando no se cumple ese orden, uno de los primeros atributos del hogar que se pierde precisamente es ese, la admiración. Entonces, y en vez de eso, el enemigo viene, o sea, y pone la ira en contra de la admiración. Y empiezan a haber los pleitos, y empiezan a haber las discusiones, y empiezan a haber todas aquellas situaciones que se presentan en el hogar, precisamente porque se llegó a perder la admiración. No se empieza a entender que aquella persona, ya decimos, no, no es capaz, no puede hacer, no me puede sostener, o esta no es la ayuda que yo necesitaba, esta no es la persona que yo necesitaba para que Dios, o sea, para hacer una vida feliz en el matrimonio. Hay otro, cuando usted se casa, el otro elemento que
que, que destruye cuando se rompe este orden es la creatividad. Cuando usted llegó al matrimonio, llegó con ilusiones. Más que todo las mujeres son más ilusionadas con esto, porque hacen un gran fiestón y quieren hacer algo grande que se vea, ¿verdad? Y ellas son realmente las que arman todo el paquete para la boda. Uno solo dice sí, normalmente, por lo menos ese es mi caso. Yo soy una persona así. Para mí no era importante la boda, nada, era casarse y punto. Pero eso no solo es para la boda, cuando estamos viviendo ya en la vida diaria, yo creo que Dios le dio a la mujer ese elemento grande. Ella es muy, muy creativa. Trata de mantener, ese fue lo que Dios le estableció en sí, ese don de mantener el hogar bello, mantener el hogar precioso, mantener el hogar arreglado, en una forma que agrade al marido. Si esto no se cumple, las reglas, entonces llega un punto de conformismo. Ya, ¿para qué voy a arreglar? ¿Para qué voy a hacer buena comida? ¿Para qué voy a hacer esta situación? Entonces la mujer se aburrió de estar preparando el ambiente, el medio, el lugar, para que usted pueda realmente, para que el marido pueda disfrutar, porque inicialmente solo es el marido y la esposa. Ya después vienen los hijos, que es otro problema más grande que lo vamos a ver más adelante. Hay otra cosa que cuando no se cumple el orden, destruye. Esa es la tercera, es el acuerdo. Normalmente nosotros cuando nos casamos tenemos planes juntos, tenemos proyectos juntos, deseamos, hasta se planifican hasta cuántos hijos se quiere tener, la casa que se quiere tener, todo lo que entonces llega un punto en que todo eso se pierde. Llega más bien a entrar en antagonismo, en pelea el uno contra el otro. En que por qué no se logró esto, por qué no se cumplió lo otro, por qué no se logró lo otro. Y eso eso es lo que trae cuando uno no cumple realmente con las reglas establecidas por Dios. Hay un punto que es bien básico, que destruye totalmente cuando no hay ese orden. El orden se pierde porque todos quieren ser jefes y todos queremos hacer nuestra voluntad y no nos sometemos la voluntad del uno al otro. Entonces empezamos a perder una parte que es básica, que antes fluía normalmente, que era bien fácil de hacer, y es la comunicación. Empezamos entonces a guardar silencios, empezamos a no expresar opiniones, empezamos a callar aquellas cosas que realmente nos molestan y que no lo estamos haciendo, o no ni compartimos siquiera lo que deseamos que la otra persona haga. ¿Por qué? Porque esa parte en que el otro ha tratado de imponer su voluntad, no se sabe cuál de los dos, porque uno de los dos tiene que ser, si le invirtió, es que la mujer está tratando, o el hombre no tiene la capacidad de mantener la autoridad que Dios le ha dado en el hogar. Entonces empiezan a haber secretos, empiezan a ocultarte cosas. En relación a esta historia, puedo compartirles un pequeño testimonio de una situación que sucedió en nuestras vidas, en la iglesia precisamente. No estábamos en esta iglesia CCI, estamos en la iglesia en que nosotros nacimos. Y siempre hemos trabajado como siervos en la iglesia, el liderazgo. Yo estaba en el liderazgo, pero no estaba en la parte de arriba, no estaba en la cima, o sea, donde aquella gente que se reunía y tomaba decisiones para la iglesia. Pero sí, como mi esposa estaba ahí, yo estaba enterado, trataba con todo eso. Y ocurrió algo que hubo un problema que... que el líder de la iglesia del que estaba,
empezó a tratar de adquirir él, o sea, de crear otra iglesia dentro de la iglesia, pero sacando a la gente de todos los líderes principales que tenía la iglesia y ir a abrir su iglesia. Él cometió un error, ¿verdad? Él le prohibió a mi esposa que me comunicara y me dijera lo que estaba sucediendo. Y total, él se llevaba a toda la familia, se llevaba a los hijos, se llamaban la doña, pero conmigo no había contado que yo no formaba parte del, o sea, yo formaba parte del grupo, pero él entendía que agarrando a mis hijos y a mi esposa, él se llevaba todo el liderazgo. Y ocurrió que en la sabiduría del Señor, Dios una semana antes de que ocurriera lo que él tenía planeado, pues mi esposa no aguantó y me empezó a compartir a mí lo que estaba ocurriendo. Entonces yo le dije, bueno, desde que te prohibió decirme a mí, eso no viene de Dios. La palabra de Dios dice que el que debe tomar la decisión, pues soy yo. Y me parece que no está actuando bien porque no sabía nadie. Bueno, las autoridades peor porque lo supieran, pero realmente él cometió el error de tratar de sacarlos a todos sin contar con mi dirección, ignorando que la autoridad dada por Dios es dada al hombre. Y realmente lo que ocurrió al final fue que se fue él con los líderes que le creyeron y la familia mía se quedó en la iglesia en la que estábamos aún todavía ahí. Entonces hubo falta de comunicación durante un tiempo y hubo ocultación durante un tiempo. Pero al fin la palabra de Dios se reveló y fue relatado y ocurrió lo que ocurrió, que nosotros nos quedamos y el resto. Y la mayoría se quedaron al fin, solo 2, 3 líderes le acompañaron en aquella aventura y él ahí está con su iglesia, me imagino yo, ya casi es tiempo de no verle, pero realmente esa es la parte que ocurre cuando nosotros no respetamos la autoridad impuesta por el Señor. Esa vez quizás no fuimos nosotros, sí fue inducido por un líder, por una persona que tenía autoridad sobre nosotros espiritual, pero realmente estaba errado. A veces es importante entender que es difícil por eso cumplir muchas veces estas responsabilidades, porque fácilmente nos las disfraza y como es el líder, como es el pastor, como es la persona que nos guía, entonces hay que obedecer a ciegas. Pero realmente usted no dejarse guiar por las palabras, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y si no la conoce, pues entonces sí va a tener problemas, porque es necesario conocer la palabra de Dios. Y lo último que podemos perder al final, el quinto punto, es la felicidad. Porque el matrimonio Dios lo diseñó para que el hombre fuera feliz. Y para que él tuviera una vida de paz y de tranquilidad aquí. Por eso es importante, hermanos, que nosotros cumplamos con la orden establecida por Dios, para que nosotros podamos cumplir por lo menos con estos propósitos. Creo que esta enseñanza el Señor la va a aplicar en su hogar, en casa, para que nosotros sigamos entendiendo que Dios es el que gobierna, que Dios es el que mantiene el control y que Dios es el que nos tiene en esta empresa que es el matrimonio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has puesto para nosotros una empresa que es para nuestro bien, para que estemos bien, para que seamos felices. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu voluntad, cuál es el orden que tú tienes y qué es lo que tú deseas para mi matrimonio. Dígale usted al Señor, para mi matrimonio, Señor. Tú deseas que nosotros seamos felices, que hablemos, que nos comuniquemos, que estemos de acuerdo, que seamos creativos en la empresa que nos has dado
y que sobre todo nos admiremos el uno al otro como esposo y esposa. Te damos gracias, Padre, por tu palabra y pedimos que seas tú el centro y el control de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.